Los que contamos cuentos, cuando hacemos el tránsito de lo escrito a lo oral, a veces nos tenemos que permitir determinadas licencias, y eso significa a veces pues, no ser del todo fiel a lo que está escrito. ¿Qué opinas también de ese viaje que hacemos los que contamos cuentos? De las cosas, o sea, de los géneros literarios, para mí la poesía y el cuento se parecen mucho y son los más difíciles, porque en un cuento tú tienes que tener el cuento entero como una manzana. El cuento tiene una velocidad, tiene una dirección de una flecha. Si no apuntas en ese primer tiro, perdiste tu oportunidad. La novela es como bordar una tapicería, y te equivocas y la cambias, y hay errores y nadie los nota. Y hay tiempo, en el cuento no hay tiempo, todo así, una gran precisión. El cuento oral tiene una larga tradición en los países donde había antes gran analfabetismo, como en América Latina. Existía el contador de cuentos, que iba a las aldeas, se sentaba y llevaba las noticias de una aldea a otra, y llevaba también cuentos que se repetían siempre con las mismas palabras, porque en la forma de contarlo había una tradición, y esa tradición había que preservarla cuando no existía la posibilidad de leerla o de escribirla. Yo no soy muy buena contadora oral. Yo creo que eso lo hacen ciertas personas que tienen talento para contar chistes, yo no. Pero cuando evito contar cuentos por eso, porque le tengo miedo a eso que tú dices, todo lo que se pierde en un cuento. Uno lee millones de cuentos y ¿cuántos recordamos? 2 o 3. En cambio, por mala que sea una novela, uno siempre se puede acordar por lo menos del tema, ¿no? Así que yo me siento más segura en una novela de 600 páginas que en un cuento de 15. La única vez que escribí cuentos fue cuando conocí a Willy y me fui a vivir con él en California. Bueno, no me invitó, sino que yo llegué nomás. Y este pobre hombre tenía una vida desastrosa, ¿no? Y vivía en una casa pequeña con un hijo drogadicto, otro hijo, un flojo que pasaba todo el día durmiendo, la novia del drogadicto que era más drogada que él, un hijo hiperactivo de 10 años que no sabía comer con una cuchara, un acuario lleno de pescados muertos que flotaban panza arriba, una jaula con ratas que se mordían la cola unas a otras, y un pobre perro golden retriever que se cagaba en toda la casa. Bueno, yo llegué ahí convencida que a la chilena yo iba a resolver esto rápidamente. Fue más fácil cambiarse de casa que inmigrarse. Y por supuesto no había un lugar donde yo pudiera escribir. Entonces me iba con Willy en el auto de él a San Francisco, donde él trabajaba, y pasaba todo el día en San Francisco en una plaza, en una cafetería, y escribía cuentos, porque la única ventaja del cuento es que lo puedes hacer en un par de semanas. En cambio, una novela requiere un tremendo espacio interior y tiempo. Entonces ahí escribí esos cuentos, y nunca más lo he intentado. Y no creo que lo haga, me da terror.